con nosotros un episodio más de este podcast. En esta noche me acompaña la psicóloga Marisela Zamora. ¿Cómo está, doña Mari? Muy bien, ¿y usted, teacher Wendy? Muy bien y muy contenta de tenerla por aquí en esta noche, compartiendo con nosotros un tema que yo creo que es muy importante, las heridas de la niñez, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre eso, que yo creo que desde la parte como papás y mamás, al no tener ese manual que siempre decimos, lamentablemente a veces cometemos errores, ¿cierto? Así es, y realmente a veces, como dice uno, no es un error tan grande porque no es una herida física, como algo que podamos ver o que podamos notar. Y tal vez, como yo le digo muchas veces a los papás, uno por querer cuidar al niño terminamos dañándolo, ¿verdad? Entonces, o a veces trasladando también nuestras propias heridas como adultos, ¿verdad? Entonces, a veces es importante conocer nuestro rol un poco más allá de lo que podemos generar en un niño, ¿verdad? Porque hoy en día, pues a nivel terapéutico se ven muchas de estas heridas y cómo esto repercute en un trabajo, en relaciones de pareja, en decisiones individuales, ¿verdad? En donde ya la persona tiene una etiqueta y uno dice, ¿y de dónde, verdad? O sea, y tal vez dice, no, mis papás me trataban bien, o mis papás siempre estuvieron, o no importa si mi papá se fue, pero yo no lo conocí, ¿verdad? Pero de todo esto empieza a generar alguna de esas heridas. Bueno, y desde esa línea hay roles que sabemos que como mamá y roles que como papá se cumplen, y sé que también hay en cuando es un hijo o cuando es una hija, ¿verdad? Son roles distintos. Entonces vamos a empezar por ahí, que usted nos cuente un poquito cuáles son como esos roles específicos. Yo sé que es demasiado y no podemos hablar aquí de todo, pero así como específicamente, sobre todo en esa primera infancia, porque yo sé que el público general que nos ve a nosotros, el mayor porcentaje, pues son padres de familia con niños en esa primera infancia, que es tan fundamental, ¿verdad? Sobre todo esos primeros años. Entonces, ¿cuál es el trabajo que un papá o que una mamá tienen en el desarrollo de esos niños en esos primeros años de vida? Claro, bueno, primero la herida, ¿verdad? Que nosotros vemos muchas veces es desde el rol de papá, que es el de la confianza, la autonomía y seguridad, ¿verdad? O sea, papá es súper importante en esa área porque nosotras como mamá no podemos hacerlo, ¿verdad? Entonces, aquí es donde uno habla sobre la herida de abandono, que es la ausencia física, pero no solamente física, sino emocional, ¿verdad? Entonces, es ese rol que papá y mamá a veces tienen que hacer, ¿verdad? Entonces, papá es quien nos va a guiar, pero nos va a dar la seguridad en el momento, ¿verdad? Mamá nos da una seguridad, pero una seguridad emocional. Entonces, mamá tiene que atender, validar la parte emocional, que es lo que dice uno, ¿verdad? Es la parte complicada porque es enseñarle a un hijo algo que tal vez nosotros ni sabemos, ¿verdad? Entonces, yo siempre le digo a los papás, es como explicarles en alemán a un niño que con costos habla español, ¿verdad? Entonces, de llegar en un momento, empezar a utilizar las herramientas, ¿verdad? El papá en los primeros años de vida tiene que ayudarnos a dar eso, esa seguridad en que el niño sepa lo que puede hacer. Yo les doy siempre el ejemplo como cuando el niño aprende a caminar, ¿verdad? O sea, la mamá lo primero que va a hacer emocionalmente es se va a caer. Entonces, estamos cuidando, estamos en vigilancia, ¿verdad? El papá no, el papá al contrario, evalúa el entorno, ve que no hay ningún riesgo y dice, vamos, adelante, ¿verdad? Entonces, el niño a veces se cae y no se cae porque no sabía caminar, sino más por el susto de la mamá, ¿verdad? Entonces, trabajar esto, ¿por qué? Porque papá nos ayuda mucho también a trabajar la validación, ¿verdad? Yo siempre les digo, las mamás podemos cantar y hacerles todos los poemas a los chicos, pero resulta que en ese momento el niño nos dice qué lindo lo que dice mami, o sea, él no lo está sintiendo desde lo que soy. En cambio el papá tal vez no va a decir, porque ustedes saben que al papá le cuesta mucho a veces esa expresión, ¿verdad? Verbal, pero solamente levantar su dedo, qué bien, ¿verdad? El niño se siente que vuela, ¿verdad? Entonces es súper importante para nosotros en ese momento porque a veces pasa la siguiente herida, que es la del rechazo, ¿verdad? Que es una herida en donde el niño se siente que no es 100% suficiente, ¿verdad? ¿Y esto por qué? Por las desaprobaciones. Yo siempre le digo a los papás, hay que decir no en el momento indicado, porque muchas veces el papá tiende a veces por su autonomía a decir no, todo está mal, uy no, no lo hizo bien, ¿verdad? Y el niño empieza a sentir desaprobaciones. Entonces, esto empieza a generar bajas autoestimas, inseguridades y hasta pensamientos negativos. Ya un niño en la escuela que la profesora le dice, vamos, usted puede hacerlo, y ya el niño llega y dice, no, yo no sé, yo no lo voy a poder hacer. Ok. Hay una pregunta que definitivamente hay que hacerla, porque yo sé que sobre todo del lado de las mamás, que es lo que más se da, ¿verdad? Muchas veces se la van a hacer. ¿Qué sucede cuando no tengo ese papá?
¿Qué sucede cuando ese hombre no está? Porque por más que queramos, no vamos a poder, o usted como psicóloga me corrige, si una mamá va a poder llenar esos espacios. Y si no es así, ¿qué hacer en estos casos? ¿Cómo puedo yo ayudarle a mi hijo si definitivamente no hay un papá ahí al lado que le va a dar estas herramientas de autonomía, que ya sabemos que es el rol del hombre quien las da? Claro, y en efecto, ¿verdad? O sea, la mamá no puede llegar a compensar ese rol, ni papá tampoco si hay ausencia de la mamá, ¿verdad? Porque mamá, al ser emocional, se vuelve autoritaria. Entonces es donde la volvemos más exigente, ¿verdad? Entonces, mamá necesita seguir siendo su rol, no puede cambiar ese rol, ¿verdad? Para nosotros es fundamental lo que yo digo a las mamás. Si usted mantiene su rol, le damos la seguridad al niño y empezamos a trabajarle desde la validación, desde el momento en que yo le pongo el nombre a la emoción, el niño regula y empieza a conocerse, ¿verdad? O sea, entonces la mamá no puede venir a querer hacer todo por el niño. Entonces le toca trabajar, darle la seguridad desde la emoción, ¿verdad? Entonces validarlo. Casi siempre, pues los niños iban a encontrar esa figura, llámese en el abuelo, en el tío, de hecho, pues a veces en los hermanos mayores, ¿verdad? También, entonces también es importante decirle a los hermanos, ¿verdad? Mayores, son hermanos, que tampoco asuman esos roles, porque muchas veces también nos pasa, ¿verdad? Que el hermano mayor ya cree que tengo que hacerlo, entonces se vuelve muy exigente también en esos roles, ¿verdad? Igual nos pasa muchas veces en que los roles pueden estar invertidos, entonces también aquí es la parte complicada, porque pues sí, los tenemos a los dos, tenemos a mamá y papá, pero no están cumpliendo su rol como debe ser. Entonces papá, cuando es emocional, se vuelve, digamos, un ejemplo como más liberal, ¿verdad? Entonces ya es como, no importa, ¿verdad? O sea, y no le trabaja una seguridad con un límite, ¿verdad? Digamos, sino más de que el niño haga lo que quiera. Y mamá, al ser más estricta o más, ¿verdad? Digamos, como más represiva, el niño empieza a tener esos conflictos en donde dice, yo con mami no, la ignoro, ¿verdad? Y nos salíamos más con la figura paterna. Ok. Bueno, hablamos de abandono y rechazo. ¿Qué otra herida o hay alguna otra herida que tengan los papás que trabajar en esas primeras etapas con los chicos que puedan afectarles en el desarrollo? Claro, está la herida de la traición, ¿verdad? En este caso son las famosas promesas que no se cumplen y no es una vez, sino en reiteradas ocasiones, ¿verdad? En este caso el niño, pues ¿verdad? Nosotros les decimos, los niños creen y ven a sus papás como lo mejor y los que van a darle todo, y a veces es esto, ¿verdad? Papá prometió en llegar, no llegó, mamá prometió en darme algún regalo, ¿verdad? Y a veces nos pasa mucho, principalmente cuando en las escuelas quieren trabajar modificación de conducta. Entonces tal vez en la escuela el niño se porta bien, pero resulta que, no sé, digamos, falló algo en la casa y ya los papás agarran desde ahí, entonces ya tampoco quieren ni confiar en los docentes, ni tampoco en los papás, ¿verdad? Entonces los niños se vuelven un poco más en vigilancia, ¿verdad? Ya sienten que cualquier persona los va a atacar, andan muy a la defensiva o se empiezan a aislar, ¿verdad? Y esta es importante porque, pues, a veces nosotros no lo notamos, ¿verdad? En qué momento uno dice, ay, no, ni se va a acordar. A los niños no se les puede prometer nada porque siempre se acuerdan, ¿verdad? Pasen 1, 2, 3 años, pueden olvidar otras cosas, pero eso no lo olvidan, ¿verdad? Está la herida de la injusticia. Es una herida bastante fuerte y lo veo hoy en día, digamos, en muchas personas hasta que estudian desde las ciencias sociales, porque es tratando de sanar esa herida, ¿verdad? Entonces, esta herida va en donde realmente muchas veces no cumplieron las expectativas, ¿verdad? Digamos, fueron desiguales, empiezan las famosas comparaciones, ¿verdad? A veces hasta con los hermanos, o porque usted no es como fulanito, ¿verdad? Entonces, se vuelven más exigentes, son papás muy fríos a nivel emocional con ellos, entonces el niño desde la injusticia tiende muchas veces a minimizarse, ¿verdad? Su parte emocional y tiende o a buscar acompañar a otros, ¿verdad? O simplemente siente que él no vale nada, ¿verdad? Entonces que no es suficiente a las cosas que hace. Y por último la de la humillación, que es cuando pues hay de las burlas, las críticas, ¿verdad? Hoy en día, de hecho, hoy tuve un caso muy particular porque una chiquita me decía, es que mis papás no me dejan ni escoger mi ropa, ¿verdad? Y siempre me castigan con eso. Y ella decía, para mí es importante porque esa ropa me da la seguridad, ¿verdad? Ella está pasando por un tema de autoestima y entonces ella busca esto, ¿verdad? O sea, busca cómo taparse y la mamá más bien
vamos, vaya tranquila, ¿verdad? Pero uno no sabe cómo esa figura de esa ropa o ese suéter es su figura de seguridad en ese momento, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Que tienden muchas veces a desvalidar su parte emocional, sienten culpa, sienten vergüenzas y llegan en un momento en donde piden perdón por todo, ¿verdad? Entonces, es ese niño que no ha hecho nada, ¿verdad? Y al final termina cargando responsabilidades o culpas que no son. Ok. ¿Qué podemos desde el rol como papá o mamá en la casa con nuestros niños hacer para no ir desarrollando esas heridas? O si ya las desarrollé, ¿qué puedo hacer para tratar de enmendar todavía en esos primeros años de vida en ellos para evitar daños que sobre todo afectan ya cuando son adultos, que me imagino que es lo que más te toca atender, ¿verdad? Adultos que tienes que volver a regresar a cuando eran niños. Correcto, sí, de hecho, digamos, es curioso porque pues a nivel de terapia casi siempre vamos a ver esa niña interna o ese niño interno que es el que hace estragos, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente, por más que tengamos 50, 70 años, si el niño no está sano, va a venir a generarnos. Y a veces somos esos papás que tenemos nuestro niño interno mal y por ende pues lo afectamos también a nuestros niños, ¿verdad? Lo principal es pues estar pertenecientes a ellos, ¿verdad? O sea, yo creo que hoy en día hemos trabajado mucho ese sentido de pertenencia en donde el niño tiene que sentir a sus papás, ¿verdad? O sea, y un papá que también emocionalmente acepte lo que le está pasando, ¿verdad? Muchas veces el papá se vuelve muy perfecto y el niño siente que tiene que llegar a ese nivel, ¿verdad? Entonces, por eso yo les digo a veces, ustedes como papá no quieren herir, pero terminamos hiriendo, ¿verdad? Entonces, porque el niño se vuelve más exigente. Entonces, lo primero, estar en ellos siempre, o sea, que el niño sepa que a pesar de que cometió un error, no sienta en ese momento que está haciendo malo, que no lo quieren, que no lo van a validar, que no está solo, ¿verdad? Porque pues las heridas de abandono a veces suceden en esto, en donde el niño siente que nadie lo está acompañando, que el papá también reconozca su falla, ¿verdad? Entonces, me equivoqué, grité, ¿verdad? Que también es importante, no es tu culpa, ¿verdad? O sea, que el papá a veces diga, venimos cansados, estresados, mira, no es tu culpa, exploté y necesito relajarme, ¿verdad? Entonces, y también que el niño empiece a sentir que también puede hablar, que puede comentar sus cosas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros les empezamos a trabajar a ellos reconocimiento, validación, la aceptación desde la emoción, ¿verdad? A los papás que también tienen que ver que no tenemos que sanar y sanar es borrar y hacer que nuestro niño sea perfecto. No necesitamos ni niños ni padres perfectos, sino personas que tengan ese poder de poder lograr de una u otra forma hablar y comunicarse sin miedos, ¿verdad? Sentir seguridad en lo que hacen y sobre todo validarse, ¿verdad? Digamos, las herramientas que ellos tienen. Muchas veces nosotros le decimos, si usted le pone el nombre a la emoción, con esto logramos que el niño identifique qué es lo que pasa. Pero a veces es de una vez, no haga eso no se hace. Pero entonces el niño tiene que entender qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Entonces, mira, entiendo que estás frustrado, entiendo que estás enojado, pero ¿qué te parece si nos calmamos, ¿verdad? Buscarles un rincón en donde el niño y a veces hasta el adulto pueda tener su espacio para calmarse, ¿verdad? Entonces, porque ese descontrol muchas veces nos pasa, ¿verdad? Entonces, yo como voy a regular a un niño si yo no estoy regulado, ¿verdad? Entonces, bajar el tono, porque entonces yo le digo a los papás, de nada me sirve que cumplan la guía si el tono sigue igual, ¿verdad? Entonces, porque al final el niño no lo comprende, ¿verdad? Entonces, estar presentes para los niños es muy importante, ver las emociones que pueden estar disfrazadas, muchas veces ese miedo puede estar escondido en enojo, ¿verdad? En no quiero trabajar, en no quiero hacer nada, una tristeza que no está siendo expresada o un sentimiento de que no estoy siendo validado, ¿verdad? Entonces, ver todo esto, qué son las necesidades de nuestros niños y qué es lo que realmente ese niño pues está diciéndonos a veces con esa conducta. Sí, sobre todo es leer esas emociones, ¿verdad? Aprender a leer esas emociones y qué importante también entender que no somos perfectos, que yo creo que es uno de los errores que lamentablemente los papás cometemos a diario y como adultos queremos que hacerle creer a los niños que somos perfectos y que no nos vamos a equivocar, ¿verdad? Y qué importante es poder llegar donde el niño, pedirle perdón, si fui yo el que me equivoqué, o decirle, deme el espacio, en este momento no puedo hablar, en este momento no puedo, así como muchas veces tal vez llegan y nos preguntan algo y no tenemos la respuesta, ¿verdad? Y les decimos, bueno, déjeme ir a averiguar de qué se trata tal cosa que ellos quieren saber, igual en esto, ¿verdad? Dame el espacio y ahorita lo hablamos, porque en este momento es mamá o es papá el que se siente mal, el que se siente enojado, el que se siente cansado. Es bien complicado,
porque estamos en tiempos que lamentablemente son muy cortos, donde los niños pasan muy pocas horas en el hogar. Los niños hoy en día tienen horarios laborales, digo yo, ¿verdad? Salen a la casa a las 6 de la mañana con papá y mamá y regresan a las 6 de la tarde cansados, igual que papá y mamá. Entonces es muy difícil, ¿verdad? Entonces, así corto, 3 técnicas que tal vez usted me diga, bueno, teacher Wendy, desde la parte que considero yo, pueden los padres de familia, así sean los fines de semana o sean las noches, en los ratitos que tienen, que pueden trabajar con los chicos en ese espacio para lograr ir trabajando en ellos esas áreas y fortalecer y erradicar esas heridas que a veces empezamos a crear. Claro, primero, ¿verdad? También es algo importante antes de que se me vaya, que a veces el niño llega a la casa más desbordado. Y a veces sentimos es porque lo hace conmigo y nos vemos como algo malo y más bien al contrario, somos su lugar seguro y por eso el niño puede expresar lo que es realmente, ¿verdad? Entonces, a veces no castigarlo desde, uy, pero es que dicen que en el kinder usted se porta bien y aquí no, ¿verdad? Entonces, no, más bien al contrario, o sea, él está tratando de decirnos todo lo que tal vez reprimió en su momento. Técnicas importantes, principalmente el juego, ¿verdad? O sea, a los niños les gusta mucho eso, jugar, compartir, pero a veces es los 2 minutos antes de dormirnos, hagamos 2 o 3 preguntas y preguntas a veces hasta en juegos, ¿verdad? Entonces, ¿y qué te gusta de mamá? ¿Qué te gusta de papá? ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la palabra favorita que quieres escuchar de mí? Esto el niño nos va a dar también la información de lo que está necesitando, ¿verdad? Si el niño no sabe la emoción, busquemos hoy en día, ya sea con imágenes, con las películas que muchas veces nosotros nos identificamos, ¿verdad? Bueno, a nivel psicológico hay un libro que es el libro del monstruo de las emociones y ya muchos chicos hasta en las escuelas los escuchan y entonces vienen y hablan de esto. Entonces, podemos buscar este tipo de elementos en donde el niño no diga lo que está pasando, pero nos pueda señalar, que papá y mamá también estén en su momento y digan, uy, creo que estoy enojado, ¿verdad? Entonces, que el papá lo vaya diciendo en voz alta, porque recordemos que el ejemplo es lo que el niño más va a aprender. O sea, de nada nos sirve nosotros darle la guía a los niños de cómo atenderlos si nosotros como papá no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, tratar de estar, o sea, los niños nos van a gritar muchas veces para que los escuchemos y no es un grito por mala crianza, es un grito porque no sé a veces cómo expresar lo que estoy sintiendo, principalmente a los 6 o 7 años, que hay más desbordes emocionales, ¿verdad? O sea, porque para nadie es un secreto que ellos a nivel interno están teniendo un desajuste a nivel cognitivo, ¿verdad? A nivel emocional, y esto hace que muchas veces ellos no sepan ni qué y nosotros les decimos, pero dígame qué siente, ¿verdad? Entonces, bueno, intentemos. De hecho, bueno, hay, digamos, por ejemplo, imágenes con flores en donde podemos pintar el pétalo de diferente color según la emoción o el sentimiento, ¿verdad? Podemos utilizar también, digamos, un semáforo en la casa en donde ellos puedan saber y reconocer, bueno, mira, estoy llegando al rojo, ¿qué puedo hacer para que no tenga un desborde? ¿Cómo utilizar calmarnos? Canciones que muchas veces también el niño empieza a buscar, ¿verdad? Hoy en día hay elementos que también les ayudan mucho, ¿verdad? La plasticina, ¿verdad? Que son pues texturas que los ayudan a calmarse, ¿verdad? Y justo esto que usted decía, o sea, que el papá también pueda llegar en un momento y decir, mira, en este momento no vamos a hablar, nos vamos a calmar y vamos a respirar juntos, ¿verdad? Entonces, por medio de eso, o sea, y principalmente cuando vamos a dormir, a veces cuando vamos a dormir es un proceso en donde más los regañamos, más tal vez todo lo que no les dijimos en el día y el niño no va a dormir bien, al día siguiente viene con más conductas tal vez desbordadas en el kinder, viene otro recado, ¿verdad? Y es más fácil pues más bien acompañarlos y arrullarlos, ¿verdad? O sea, 5 o 10 minutos, los niños cuando logran sentirse seguros, logran bajar la intensidad de la emoción y logran aumentar la confianza. Excelente. Pues no, pues agradecerle. Yo sé que es un tema amplio. De hecho, eso que acabas de hablar de ese cambio a los 6 a los 7 años es todo un tema. Yo sé que sí, porque muchas veces los padres se alarman de la adolescencia, ¿verdad? El cambio de mi hijo a los 6, 7 años. Y ese cambio, ese paso que ellos dan del preescolar a la primaria, eso también, eso marca y marca muchas áreas y a veces como padres también hay que formarse en eso. Pero bueno, ahí tenemos otro tema para hablar en un próximo episodio. Pero de verdad agradecerle por traer
traer este tema a la mesa, de traerlo aquí al podcast, porque yo sé que es importante que como padres conozcamos de cuáles son esas heridas, cómo evitarlas si es posible, ¿verdad? Y sobre todo cómo nosotros como adultos empezarlas a abordar y trabajar más si nuestro niño interno las tiene por ahí, para evitar hacerle daño a ese niño que estamos formando, ¿verdad? Que es al final lo que queremos. Claro, y algo muy importante, nunca ver a nuestro hijo como nuestro enemigo, ¿verdad? Porque a veces es eso, nuestros dos niños se empiezan a afectar, ¿verdad? Y es donde son las peleas eternas, ¿verdad? Porque no estamos actuando desde el adulto, sino desde nuestro niño herido, ¿verdad? Entonces, invitarlos realmente sí a los papás. Yo sé que no es fácil a veces reconocer nuestras heridas porque nosotros tampoco sabíamos que eso tenía nombre, ¿verdad? Entonces, poder ayudar a nuestros hijos y sobre todo, como lo decíamos al inicio, no ser niños perfectos, sino niños felices y con seguridad ante las cosas que vayan a hacer. Excelente. ¿Dónde te pueden localizar? ¿Cuáles son las redes o número de teléfono, consultorio, donde te pueden localizar las familias si quieren más información o si saben de alguien que necesita o ellos mismos, ¿verdad? O sus hijos, ¿dónde la pueden contactar? Claro, bueno, estoy ubicada acá en Guadalupe, de hecho acá por la Escuela Pilar Jiménez, en la Clínica Integral Solís Vargas, y me pueden contactar en el Facebook me pueden buscar por Eratenea y el teléfono sería 8829-3522 y conmigo Marisela Zamora. Mucho gusto. Muchas gracias, teacher. No, agradecerle a usted y agradecerles a todos por escucharnos en un nuevo episodio. Síganos ahí en las redes compartiendo cuáles son esos temas que quieren, cuáles son esas áreas que quieren trabajar. Hacemos el esfuerzo por traer siempre especialistas, testimonios, herramientas y temas que yo sé que les van a ser de utilidad a ustedes, pero si tienen consultas o tienen dudas, no duden en contactarnos, igual en nuestras redes, de la parte del Centro Educativo GeoStream, desde la parte de nuestro consultorio, también de psicopedagogía, simulación temprana o inclusive a través del trabajo que podemos hacer con el Centro Integral Picos, pues toda la ayuda que les podamos dar, ahí les vamos a estar dando los contactos para que nos localicen y poder darles y ayudarles con todas esas herramientas para juntos ir creando ese manual de ser papás. Bendiciones.